Vamos reconectando con José. No te estoy oyendo. No, no te oigo, no te oigo. ¿Será que te pongo en como hice con Gary, pongo el speaker, te quedas en la cámara y pones la presentación? Como plan B. Ya estoy acostumbrada acá al plan B, C, D. Sí, te oigo. ¿Ahí están oyendo a José Francisco? Vuelve a hablar, por favor. Hola, hola, ¿me oyen? Buenos días. Muy bajo. Hablo más duro. ¿Me oyen ahí? Un poco de eco. Ya, me bajo acá. ¿Me oyen ahí? ¿Están oyendo? Hay gente que sí dice que me oye, hay gente que no, mejor, no todavía, con eco. ¿Cómo está ahora? Sí, parece que ya está mejorando. Ahora el reto es la presentación. Pongo la presentación. Vamos a poner acá share screen, webinar, permitir. A poner pantalla completa. ¿Me ven la presentación? Sí, parece que sí ven la presentación. Entonces, bueno, vamos a empezar. La verdad, pues hay que verlo así porque es la realidad. Las otras personas se están exponiendo, están atendiendo pues obligaciones o inclusive pues por ausencia de medios, poder refugiarse en estos momentos en la casa y pasar esta tempestad es un privilegio y espero que ustedes y sus familias estén bien. Me parece muy interesante pues que me ha tocado el turno de hablar en este momento después de esas intervenciones, digamos, generales, macro, con una visión global, integral y de primer nivel del comercio y la inversión, pues empezar a aterrizar las oportunidades en una industria en particular. Y ya lo hablaba Paola, inclusive también Martín, y todos hablábamos de que una de esas posibles industrias donde se puede empezar a ver oportunidades es la industria farmacéutica. La industria farmacéutica es una industria que se prevé que al menos no esté tan golpeada por la situación, la coyuntura actual, y que de una u otra manera en ciertos sectores, no solo pues obviamente la vacuna que todos estamos esperando, pero también temas paliativos y en algunos tratamientos y dispositivos necesarios para tratar enfermedades, igual ahí va a haber oportunidades y es entonces eso lo que les vengo a hablar, de los retos y las oportunidades de una
de las nacientes industrias farmacéuticas en el cannabis medicinal. Y así empiezo porque para mí es eso, para mí es cannabis medicinal, aunque obviamente en algunos países todavía tiene un tabú y una historia pues ligada a empresas ilegales, les debe ser vista y debe haber un cambio de enfoque, y así digamos en los países, muchos países se está viendo y nuestros países ya lo están viendo así, como una industria farmacéutica y con todos los, digamos, con todas las necesidades, retos y oportunidades que surgen de los productos y los procesos farmacéuticos. Entonces, con ese enfoque voy a dar una visión general y empezar a tocar algunos temas particulares de la industria y obviamente con base en mi experiencia en Colombia, tratando de ser lo más general posible, y digo general en el sentido geográfico, para que ustedes desde sus países vean qué puntos de conexión hay, qué retos hay, qué oportunidades hay, qué oportunidades de mejora, dónde están parados y puedan aprovechar y pueda la asociación, las zonas francas y las diferentes, digamos, agencias articularse para llevar a cabo los ajustes necesarios para poder lograr aprovechar las oportunidades que hay. En sus pantallas debe haber una diapositiva que habla del panorama del mercado mundial del cannabis. Aquí vemos unas cifras del año pasado, el cual hace unas estimaciones del tamaño del mercado legal mundial de cannabis. José, perdóname interrumpirte. Casi un crecimiento gigantesco y que menos de 5 años. José, perdóname interrumpirte. La puedes poner en grande y no estamos viendo la primera diapositiva. Y en grande, ok, un segundo. Ya, creo que ya sé qué es. Ahí. ¿Ya queda mejor o no? ¿O todavía no? No, sigue en la misma parte. Dame un segundo, modifico el tema acá. Momento. Es todo un reto, sabe, acostumbrado a otras plataformas y esta todavía es novedosa. Sí, para mí también. Vamos a compartir. Share screen. Presentación. Creo que ahí ya. ¿Me confirmas? Sí, ya. Ahí perfecto. Listo. Perfecto. Entonces, ustedes ven en esta diapositiva, que es una estimación del año pasado, vemos cómo para el 2025 se prevé un mercado de cannabis medicinal, o inclusive yo diría, llamémoslo de cannabis legal, porque en algunos casos estos conteos incluyen el cannabis para fines recreativos, pero yo no me voy a referir tanto a esa industria que aún yo la veo lejana en países como los nuestros. Oscila entre 55 y 166 miles de millones de dólares. O sea, estamos hablando de unas cifras casi estratosféricas, comparables casi pues a todo el mercado de la industria farmacéutica hoy en día, o al menos gran parte de él. Entonces, la oportunidad es grande. La oportunidad, y en esto coinciden no solo las publicaciones más respetadas, sino también los think tanks que tiene cada país. Por ejemplo, el caso de Colombia, FEDesarrollo, que es el centro de estudios económicos o de los centros de estudios económicos más respetados del país, coinciden en estas cifras, y en caso de Colombia hablan de que puede desplazar al monto de lo que llamamos en Colombia exportaciones tradicionales. Entonces, la torta es muy grande, la torta como se prevé que sea muy grande, y lo que uno no puede quedarse de este tipo de fiestas es por fuera de la fiesta. Entonces, el llamado es en esta presentación, en esta corta intervención, a ver qué ajustes, qué retos hay que tener en cuenta para poder aprovechar esta fiesta global que se está
que está tomando fuerza y que no creo, la verdad, que la coyuntura actual vaya a pararla. Y ya veremos por qué. Creo eso. La siguiente diapositiva que deben tener en sus pantallas, si no la ven, Camila, me confirmas, me informas. Ahí vemos un recorte de noticias recientes del último semestre, en el cual vemos todo tipo de inversiones. Vemos, por un lado, empresas del tamaño de ABInBev, una de las cerveceras más grandes del mundo, moviéndose a este mercado con una inversión de $50 millones. O Constellation Brands, que es el fabricante de la cerveza Corona, invierte $4.000 millones en empresa de marihuana llamada Canopy. Una noticia de un diario colombiano, un diario económico colombiano, Portafolio, que habla de 150 inversionistas que tienen su mira puesta en Colombia para estos efectos. La tabacalera Altria, que si no estoy mal, tiene inversiones de Philip Morris, invierte $1.800 millones en empresas de cannabis. Tilray y Novartis, empresa tradicional del sector farmacéutico, se asocian para distribuir marihuana médica a nivel mundial. Esto es solo para un recorte, pero yo podría seguir. Si uno coge los últimos 12 meses de noticias, y va a haber muchas noticias en este sentido, que lo único que hace es reforzar el punto anterior, de que la oportunidad es grande y por ende hay que acometer para aprovechar esta oportunidad cuanto antes. En la siguiente diapositiva ven un barrido, esto es un poco en este sector y más en estos momentos, las novedades normativas pues son constantes. Entonces, si alguno de los países puede estar desactualizado, me excusan, pero podemos ver que ya el mapa antes era pues completamente rojo, en el cual pues el cannabis era completamente proscrito hace, digámoslo, menos de 3-4 años. Hoy en día ya vemos, por un lado, el cannabis inclusive para fines recreativos. Cuando los países legalizan, o los estados de algunos países legalizan para fines recreativos, es porque obviamente ya pasaron por la aprobación para fines medicinales. Entonces eso implica, digamos, una evolución adicional de la industria. En ese estado de la industria pues está Canadá y algunos estados de Estados Unidos. Estados Unidos tiene esa dualidad que estamos viviendo ahora un poco con el coronavirus, en el cual el gobierno federal piensa unas cosas y los gobiernos de los estados otras. Pues aquí pasa lo mismo. El gobierno federal tiene algunas limitaciones todavía, pero estados, como todos sabemos, como Colorado, como California, pues ya están muy avanzados en estos avances normativos. El siguiente nivel de evolución lo vemos en los países que con diferentes niveles específicos, pues al menos ya de una u otra forma han abierto la industria para fines medicinales. En algunos lados, esto digamos que no todos están en lo mismo, porque obviamente ahí hay muchas especificidades y en algunos casos se puede producir, pero no se puede vender o cosas así, pero al menos que para fines medicinales de manera general, podemos decir que está aprobado en Ecuador, Colombia, Argentina, Chile, México, Perú, Paraguay y Puerto Rico. De pronto se me queda alguno por fuera, pero digamos de mi barrido encontré aquellos. Continúa siendo ilegal en Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Venezuela, Bolivia, Panamá, entre otros. Y como les digo, puede haber unas novedades normativas que se me están quedando por fuera. Brasil es un caso especial, dado que, como les decía, y esto se ve mucho, no ha legalizado el cannabis medicinal y prohíbe el cultivo. Recientemente permite la fabricación y venta de derivados del cannabis en farmacias por fines medicinales. Es decir, no se puede cultivar en sí, no se puede, como tal, no está completamente legalizado, pero ya la parte final de la cadena, cuando ya se toma el aceite del cannabis y se convierte de pronto en un gel, una crema, ya en esa parte sí entiendo que en Brasil está abierto. Entonces, como podemos ver, y vemos que aquí me centro solo en América, pero la foto es muy similar. Si uno va al resto del mundo, habrá unos países muy importantes de Europa, en los cuales ya está legalizado fines medicinal y es muy común, muy popular. Países como Alemania, países como Holanda, Bélgica, y otros países en los cuales pues ni podemos hablar del tema.
como sería China, en el caso del continente asiático. Pero eso es para decirles que el tema es una evolución constante a nivel normativo. Lo único que eso va a hacer es hacer crecer el mercado cada vez más. Yo no considero que, y ahí voy, en mi opinión, que esta crisis vaya a parar esa evolución. De pronto inclusive la va a acelerar, porque de pronto, en algunos casos, pues, en los apoyos que quieren hacer a algunos tipos de industrias, el apoyo a la industria farmacéutica podría pasar por algunas medidas más permisivas o algunos ajustes normativos en esta industria. Entonces, por eso yo no creo que los países en este momento vayan a echar para atrás, sino todo lo contrario. En algunos casos van a seguir hacia adelante y van a haber fomento, a haber ayudas que pueden de una u otra forma ayudar esta industria. En la siguiente diapositiva, simplemente para comentarles, como que en Colombia ya para el año pasado, pues se empieza a cultivar cada vez más y más hectáreas. Hay más de 4.000 licencias solicitadas, de las cuales más del 80% son para pequeños y medianos productores. Este es un negocio, esto es una industria que en la parte agrícola es muy similar a la industria de flores, en la cual, por ejemplo, se pueden juntar pequeñas fincas, pequeñas logos de terreno, para ya que una empresa, digamos, adquiera la flor y la pueda procesar. Entonces es un negocio interesante desde el punto de vista de las pequeñas y medianas empresas y del impulso al agro. También es muy intensivo en empleo, en generación de empleos, y eso se está viendo mucho, que algunas de las personas que participan en algunos cultivos migran acá a tener un mayor pago y requerir un conocimiento un poco más especializado que otros cultivos. En Colombia tenemos 200, para este momento, alrededor de 300 licencias de cultivo, registros del Instituto Colombiano Agropecuario de alrededor de 200 y también alrededor de 200 licencias de fabricación. Estos números seguramente ya hoy en día están completamente desactualizados, y esto es por el interés de varias empresas que les mencionaba en invertir en estas industrias. Ahora entonces empecemos a hablar de, bueno, si yo quiero entrar en esta industria o ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué son los retos usuales que hemos visto para este tipo de proyectos? Aquí digamos que vamos a ver no solo temas de comercio exterior, y de zonas francas, eso lo tocaré un poco más adelante, pero quería aprovechar, digamos, la variedad de personas en este auditorio virtual para hacer un rápido recorrido por lo que nosotros hemos denominado la ruta del cannabis medicinal, que es los aspectos que un proyecto de cannabis medicinal tiene que tener en cuenta para hacer, digamos, especialmente desde el punto de vista legal y de gestión de proyectos, para salir adelante. Muy seguramente esto está montado obviamente sobre nuestra experiencia en Colombia, pero lo preparé de una manera que sea lo más general posible, y en muchos casos yo diría que un 80-90% aplicaría para cualquier país. La primera fase va a ser un establecimiento de la compañía y la operación. Ahí pues los típicos temas corporativos, el registro de marcas, levantar la financiación, la administración, la gestión de los riesgos de cumplimiento, en temas de compliance. Esto es muy importante, y especialmente en esta industria, porque a pesar de que es una industria legal, todavía tiene pues ese tufillo de ilegal, no de ilegalidad, pero de que en algunos países ciertas actividades ligadas a este cultivo siguen siendo ilegales. Entonces, entidades como las entidades financieras siguen teniendo bastante resistencia, por ejemplo, a abrir una cuenta bancaria. Y este tipo de medidas de administración y gestión de riesgos de cumplimiento son las que pueden garantizarle a una entidad financiera que están negociando que su cliente, su potencial cliente, pues es de primer nivel, y eso es verdaderamente una industria farmacéutica y no otro tipo de negocio que no cumpla con estas normas. Aspectos de cambios internacionales, nos referimos a temas de inversión extranjera, los registros de inversión, países donde eso aplica, para poder repatriar las utilidades, financiación internacional cuando sea necesaria. El siguiente punto va a ser, y aquí empieza a ver dónde empiezan las zonas francas a ser relevantes, pues estos negocios tienen que apalancarse en las herramientas de optimización tributaria y aduanera que tengan los países, y hay que ver cómo los países
hacen y garantizan que las herramientas de optimización tributaria aduanera que hay, por ejemplo, para otras industrias agrícolas o farmacéuticas, estén disponibles para esta industria. Temas de contratación de personal, gestión de tierras y bienes inmuebles, aspectos ambientales. Esa es la primera fase, pasar un poco rápido por las limitaciones de tiempo. La fase 2, pues ya empieza, vamos a ver entonces la solicitud de licencias, permisos y registros. Si bien estas industrias se legalizan, usualmente el gobierno se reserva el derecho de licenciar de manera específica quién puede cultivar, quién puede cosechar, quién puede, digamos, producir y después hacer todo el tema de fabricación de los productos finales. Entonces, usualmente una parte muy importante va a ser entonces la solicitud de las licencias, que se convierte en un activo importante para después producir, porque los países globalmente tienen unos cupos de exportación que se asignan a cada país cada año, y con base en esos cupos los países ya internamente otorgan las licencias para los cupos de producción locales. Procesos sanitarios y regulatorios, registros de patentes o de variedades vegetales, según el caso. Este es un tema bastante técnico, pero supremamente importante, porque algunas especies son mejores que otras y lo que uno no va a querer es que una especie en la cual se tiene una protección, un cierto conocimiento desde el punto de vista de ingeniería vegetal que se ha puesto ahí, sea replicado, sea, digamos, sí, replicado y explotado sin ningún tipo de control. Entonces ahí va a ser importante esta protección de propiedad industrial. Fase 3, ya la operación, pues ahí va a haber un acompañamiento importante, el cumplimiento de obligaciones que se derivan de las licencias, permisos, registros y autorizaciones, y en general todas las que sean aplicables en cada país, y que la empresa debe tener mucha atención, especialmente para mantener sus niveles de compliance al máximo y lograr pues su interacción con los bancos, con los proveedores, con los clientes, con las autoridades de comercio exterior, que asegurar temas de gestión de riesgo a nivel bajo, especialmente en países donde el nivel de riesgo es el que determina el control aduanero, y eso pues cada vez es más común en nuestros países. Después viene la comercialización, y ahí pues temas de publicidad, qué se puede hacer en cuanto a publicidad, qué reglas hay, qué tipo de publicidad está permitida. Muy seguramente habrá restricciones frente a temas de menores de edad, y dependiendo de cómo salga el producto, hay algunos temas de etiquetado, y empieza pues todo el tema de comercio internacional, en la exportación de los productos según el caso. Entonces, después de ese pasaje rápido por la ruta del cannabis, pues llegamos un poco entonces las zonas francas que juegan en todo esto. Pues las zonas francas pueden tener un rol importantísimo. Yo diría que las zonas francas, pues en muchos países, dependiendo del esquema, son las llamadas a ser el escenario ideal para desarrollar este tipo de proyectos. Y esos proyectos se pueden desarrollar, obviamente, sujeto a los ajustes normativos respectivos, de diferentes formas. Muy sencillamente, les muestro dos. En la parte de arriba, las semillas vienen del exterior y se podría, por ejemplo, cultivar en la zona franca. Ya en una pasada conferencia, nuestro amigo Juan Operti nos mostraba cómo en Uruguay está listo para tener cultivos en contenedores, como en invernaderos adecuados especialmente dentro de las zonas francas. Ahí tener los cultivos y ahí mismo tener toda la fase industrial. Después de esto, pues se puede mandar al resto del mundo los productos terminados o llevarlos a los territorios nacionales. En otros países dirán, no, miren, las zonas francas pues están ubicadas en unos terrenos muy costosos, o por alguna razón no es conveniente que el cultivo esté adentro, sale mejor tenerlo afuera. Puede ser pronto el caso de Colombia, en el que hay digamos, usualmente los cultivos de las zonas francas agroindustriales, los proyectos agroindustriales en zona franca, están cerca, pero no necesariamente dentro del área limitada como zona franca. Pues también debería ser posible entonces llevar la flor, la materia prima, llamémoslo así, una vez cosechada, a la zona franca para el proceso, y después hacer la respectiva envío a los países en exportación, o si se va a consumir y es posible en el mercado local. Y en las zonas francas pues también se debería poder hacer todo el tema de investigación, todo el tema digamos, de desarrollo
vegetal, que puede tener algún componente técnico, tecnológico supremamente alto, y ahí se puede capturar mucho valor. Entonces, esto solo para mostrarles dos ejemplos muy sencillos de cómo se pueden desarrollar estos proyectos. Y bueno, ¿y qué es lo importante en esto? Pues asegurar, como lo anticipaba desde antes, que los beneficios que en cada uno de nuestros países tienen las zonas francas, pues estén disponibles para este tipo de proyectos, que seguramente pues serán disminución o eliminación de las tasas de impuestos según el caso, exención a impuestos transaccionales como IVA o impuesto a las ventas, en las ventas desde el territorio nacional a los usuarios en la zona franca, pues mientras todo lo que se traiga del exterior y para hacer la producción de zona franca, si está permitido ese ingreso de semillas, maquinaria, equipos, pues que no tenga el pago de derechos e impuestos a la importación ya que está en la zona franca, almacenamiento, por ejemplo, de producto terminado, de inventario, y limitación de tiempo y sin cobros, digamos, sin costos adicionales administrativos. Pronto manejar un tema de nacionalización o de zonamiento parcial, manejo de inventario, que ayuda mucho al flujo de caja, libre movimiento de mercancías entre zonas francas y puerto, en operaciones de tránsito aduanero o transporte multimodal según el caso, y todas las ventajas de clúster, de ventajas logísticas, de reducción de costos que tienen las zonas francas. Y otros pongo porque aquí debemos ser, como lo hablábamos se hablaba en las conferencias anteriores, pues muy creativos y ver cómo enriquecemos el menú de beneficios que tienen las zonas francas y sobre todo cómo hacemos para que las zonas francas se puedan, digamos, esos beneficios estén disponibles para estos proyectos. ¿Qué barreras y qué retos hay? Creo que todo que hemos visto en Colombia para estos proyectos y en otros países, todavía hay muchos trámites para la obtención de licencias y todavía, digamos, hay limitaciones en la transferencia de esas licencias, lo cual pues limita la flexibilidad de los proyectos. Todavía hay barreras al acceso al sistema financiero, como lo decía antes. Esto se espera que cambie en el futuro cercano cuando en Estados Unidos a nivel federal se apruebe, digamos, ya este cultivo, digamos, esta industria de manera general y los bancos se sientan, digamos, tranquilos y especialmente los bancos que cotizan en Estados Unidos pues no se vean afectados por tener pues, este tipo de clientes. Las restricciones a la fabricación de derivados en zona franca, restricciones para la importación, exportación de semillas, también hay barreras ahí, dificultades relacionadas con la exportación de derivados a los países de destino, pues cada país tiene sus normas y esto pues es muy similar a los productos, como por una parte, dependiendo de cómo se exporte un producto agrícola o ya un producto avanzado, terminado, un producto farmacéutico, pero tendrá que cumplir con las normas de ingreso en cada país. Falta armonía entre las legislaciones internas y las exigencias de los países de destino y no existen acuerdos para homologar los requisitos sanitarios internos con de los países de destino. Digamos, eso también es tema que como siempre cuando queremos, por ejemplo, el caso de Colombia, muestra como un gran logro cuando en su momento se logra el acceso del aguacate hash a Estados Unidos, pues eso es un gran logro porque se requieren muchas discusiones entre las autoridades sanitarias que toman años y aquí pues también en muchos casos se necesitan hacer esos avances. Entonces ya para terminar, se propone entonces, y esto es algo que se propone, muestro el caso de Colombia. Colombia en este momento se encuentra a punto de expedir una norma, digamos, general, un decreto general que recopile las normas que hasta el momento están y de una u otra manera logre solucionar varios de esos retos y esas dificultades que hemos visto. Es un proyecto de decreto que estuvo para comentarios hasta la semana pasada y que pues, se veraría que pues, se expida pronto o muy seguramente, eso sí, la expedición de pronto va a estar demorada por la crisis debido a que el Ministerio de Salud pues está acometiendo el problema más urgente que en este momento todos conocemos, pero yo diría que de salida, o al menos como dicen, cuando se empiece a aplanar la curva y empezamos a salir de esto, pues esta norma debe ya expedida permitir un panorama mucho más alentador y mucho más flexible, porque esta norma que se propone para discusión en los diferentes países que quieran tener un modelo similar, pues debe permitir el ingreso de las semillas de cannabis a la zona franca y al territorio nacional para cultivar
ya sea en las zonas francas o en el territorio nacional, llevar, en el segundo caso, semillas para siembra, granos, componente vegetal derivados desde el territorio nacional a la zona franca, para que, por ejemplo, especialmente los cultivos que están en el territorio nacional puedan aprovechar el valor agregado que se puede dar en las zonas francas en investigación y los procesos industriales. La siembra se permita tanto en el territorio nacional como en la zona franca, el cultivo y la transformación en medicamentos o productos intermedios o terminados, para que después, ya sea como medicamentos, como productos intermedios, regrese al territorio nacional para su parte final o para su consumo, y asimismo salga para otros destinos también como producto intermedio o como producto terminado. Y que las zonas francas tengan todas esas, digamos, ayudas logísticas para recondicionamiento, reempaque. Este decreto que se propone entonces y que está en discusión, lo que logra es acometer la mayoría de esos retos que veíamos en el slide anterior, y es el que de una u otra forma nos va a permitir, obviamente aquí hay que ser bien creativos y ver qué más elementos podemos enriquecer para atraer esta inversión a las zonas francas y a estos clústeres. Conclusiones: nos encontramos ante la tendencia mundial de legalización de derivados del cannabis para fines médicos y científicos. Eso es evidente y eso no va a cambiar. Yo pensaría que eso no va a cambiar. Es más, en algunos países ya se habla de fines recreativos y es posible que se siga viendo esta tendencia, con lo cual el mercado, como vimos en los primeros slides, pues está en unas dimensiones estratosféricas. La industria del cannabis medicinal está experimentando un crecimiento sin precedentes a nivel global. Obviamente en este momento, pues estas 2 semanas, este mes, seguramente habrá, por temas de movimiento de personas, pues algunos proyectos tendrán una pausa, pero ya venía una tendencia de inversiones que no vemos que vaya a parar. Inclusive yo creo que se puede incrementar debido a los alivios que varios de los países van a dar a la industria agrícola o a la industria farmacéutica. ¿Se requiere el desarrollo de ajustes normativos para permitir y promover el crecimiento de esa industria? Pues sin duda, esa es la parte más difícil. Países que quieran estar en esta fiesta tendrán que hacer ajustes, como lo está haciendo Colombia, como lo está haciendo Perú y otros países. Y ahí estamos los ajustes que resumimos, los ajustes que ha hecho Colombia, y lograr llegar a un modelo de ley, de un modelo de legislación pues avanzado, que permita la interacción de los negocios y la cadena de valor entre el territorio nacional, las zonas francas y también otras zonas francas y territorios de otros países. Es necesario, y en esto también debemos trabajar, promover una armonización de la regulación y requisitos sanitarios entre los países. Al ser una industria nueva, todavía las autoridades, digamos, no se hablan tan bien como se pueden hablar en los productos tradicionales, en industrias tradicionales. Entonces, estos son 4 de las conclusiones que veo, que de lograr, digamos, acometerse estos ajustes normativos y lograr que como decía, los beneficios de nuestras zonas francas estén en bloque disponibles para las zonas francas. Yo creo que va a ser un aliciente grandioso para atraer la inversión y aprovechar esta nueva ola que vemos de inversión, y que no nos podemos quedar por fuera de esa fiesta. Hasta ahí, no sé. Perfecto, sí, no, perfecto, José, muchísimas gracias. Como tú dijiste muy bien al principio, esto con o sin COVID va a seguir adelante y es una industria completamente ganadora que todos los países le deberían estar prestando atención. De hecho, si le recuerdan, nosotros hicimos un webinar hace unos meses donde ya específicamente mostramos con una empresa de arquitectura cómo se están ajustando las bodegas ya existentes dentro de las zonas para poder acomodar toda la industria de cannabis. Entonces, si quieren pues más información, ya sea la parte legal para su país o en Colombia o en otros países, también la parte de arquitectura, o sea, esto ya es algo que está pasando y que, como decía Mafra al principio, el que se suba a esta fiesta, me encantó como decías, ¿no? El que se suba a esta fiesta, pues va a estar pionera, y ahorita que estamos pues buscando precisamente ser creativos, pues qué mejor momento.
¿A qué mercados externos tiene acceso Colombia para la industria de cannabis? Pues digamos que las primeras exportaciones son muy recientes. Digamos que es un tema, se ha empezado, como decía, y esa ruta del cannabis es interesante, pues para llegar a exportar, es el último, ¿se acuerdan? Es el último paso de la fase, tenían que haber pasado años de temas anteriores y retos anteriores, y hasta ahora se están dando las primeras exportaciones de estos productos, especialmente a productos a mercados europeos, que son en este momento los menos restrictivos del ingreso de estos productos y menos requisitos, digamos, se tienen que cumplir. Por ejemplo, Alemania, creo que es el principal, y también ya hay unos envíos a Inglaterra. Entonces yo diría que va a depender, es un tema de caso a caso, porque hay que cumplir en cada país con las normas de acceso, o sea, no hay con las normas de acceso ya como tal, y en donde está más, se puede decir, liberalizado y donde es más fácil lograr ese acceso es en la mayoría de los países pues, europeos, de Europa occidental, llamémoslo así, principalmente pues Alemania, Inglaterra, Bélgica, los países que mencionaba, sin perjuicio de que el acceso esté a otros países con el cumplimiento pues, de los requisitos específicos que haya que cumplir para cada país. Pero digamos que las exportaciones se espera es que en este año ya empiecen, digamos, en unos volúmenes más significativos. Perfecto. Bueno, José, te voy a agradecer que dejes todos tus datos en el chat para los que te quieran pues, seguir contactando, para darle paso al siguiente conferencista. Como sabes, estamos en maratón virtual. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. Ahora ponemos los datos de José Francisco para que lo contacten para los que tengan preguntas, y le vamos a dar paso ahora a nuestro siguiente conferencista. Mil gracias, José. No, a ti por la invitación y bueno, aquí seguiré muy pendiente de todo el evento y de las preguntas que surjan. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias, chao. Vale, chao. Bueno, vamos a seguir ahora con Guillermo de la empresa Conway. La siguiente va a ser en inglés y va a ser sobre las estrategias de marketing digital que necesitamos implementar en este momento en nuestras empresas. Ahí siguen comentando, bueno, José, como empresa de Tenerife, parte del grupo suizo que cuenta con todas las autorizaciones para producción, farmacéutico, extractos de complejo del cannabis para empresas interesadas. Bueno, muchas gracias por tu chat.